El silencio en el salón de oficiales era tan denso que casi se podía saborear el miedo contenido en el aire mientras el almirante Kelthorne permitía que el peso de sus palabras se hundiera en la conciencia de los jóvenes graduados. Sus 4 ojos, endurecidos por un siglo de conflictos que habrían quebrado a cualquier otra especie, escanearon los rostros de aquellos que todavía creían que la guerra era una cuestión de calibres y potencia de fuego nominal. Había una verdad oscura que la Academia se esforzaba en ignorar por pura salud mental, una verdad que se manifestaba en el recuerdo de 714 mineros civiles que no dudaron un segundo en dirigir sus naves de carga hacia el corazón de la flota Krell para convertirse en soles artificiales. Esos humanos no eran soldados condicionados ni autómatas programados. Eran padres, hijos y hermanos que decidieron que su existencia individual era un precio pequeño con tal de asegurar que el enjambre enemigo no diera un paso más hacia sus hogares. Lo que los oficiales no lograban comprender era que para un humano la lógica de la supervivencia cambia por completo cuando se trata de proteger su linaje, transformando a un simple trabajador del metal en el arma más devastadora que la galaxia haya presenciado jamás. La teniente Sansar sintió como sus crestas faciales palidecían ante la descripción de una agresividad tan desprovista de instinto de conservación, pero el almirante no había terminado de desmantelar sus prejuicios sobre la supuesta inferioridad tecnológica de la Tierra. Les habló de la naturaleza misma del depredador, explicando que mientras la mayoría de las razas evolucionaron para atacar rápido o esconderse en las sombras, los humanos surgieron de las llanuras como cazadores de persistencia. No necesitaban ser los más veloces. Solo necesitaban ser los únicos que no dejaban de caminar mientras su presa colapsaba por el agotamiento puro y el terror de ver esa silueta incansable siempre en el horizonte. Esta terquedad biológica es la base de su doctrina militar, donde una posición no se considera perdida hasta que el último humano ha dejado de respirar, y a menudo incluso después de eso, sus trampas y mecanismos de venganza póstuma siguen cobrando vidas enemigas. El almirante recordó entonces el incidente en la base de Sigma Octantis, donde un solo oficial humano, gravemente herido y bajo los efectos de un veneno neurotóxico, logró neutralizar a todo un destacamento de élite usando nada más que una tubería de metal y una voluntad de hierro que desafiaba toda explicación médica. No había elegancia en sus movimientos, solo una eficiencia brutal nacida de milenios de lucha contra un entorno hostil que siempre intentó borrarlos del mapa sin éxito. Esta misma capacidad de improvisación se vio en la rebelión de Arcturus, pero esta vez el arma no fue el acero, sino la psicología más despiadada, donde una comandante humana desmanteló una insurrección entera sin disparar un solo proyectil, simplemente manipulando las inseguridades y los miedos de los líderes rebeldes hasta que se devoraron entre ellos. Los humanos no solo conquistan territorios, conquistan la mente de sus oponentes, encontrando las grietas en el espíritu de sus enemigos y ensanchándolas hasta que toda la estructura colapsa por su propio peso. Pero la verdadera historia, la que el almirante guardaba para el final, ocurrió en las profundidades del sector Velo, donde una pequeña colonia humana fue rodeada por una fuerza de asalto que lo superaba en una proporción de 100 a 1. En lugar de rendirse ante lo inevitable, los colonos convirtieron su sistema de riego en un arma de dispersión química y sus herramientas de construcción en exoesqueletos de combate improvisados que harían palidecer a los diseñadores de armas de la Confederación. No peleaban por gloria ni por honor galáctico, peleaban por el pedazo de roca que llamaban suyo, y esa conexión visceral con su territorio los convertía en demonios que no conocían la fatiga. El almirante vio a una mujer, una ingeniera llamada Helena Vance, defender un puente de acceso durante 3 días seguidos sin dormir, usando solo su ingenio y una serie de cargas explosivas caseras para detener el avance de un batallón acorazado completo. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, la encontraron sentada sobre un montón de chatarra enemiga, reparando su radio con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito de guerra. La lección final que Kelthorne quería grabar en las mentes de sus subordinados era que el peligro real de los humanos no reside en lo que tienen, sino en lo que están dispuestos a hacer cuando ya no les queda nada. Son la única especie que ha aprendido a convertir la debilidad física en una ventaja estratégica, utilizando la diplomacia como un escudo y la paciencia como una soga con la que el enemigo termina por ahorcarse a sí mismo. Mientras la galaxia sigue midiendo el poder en términos de energía y materia, los humanos juegan un juego diferente, uno donde la moral, la esperanza y el rencor son variables que pueden inclinar la balanza en contra de cualquier probabilidad matemática. Al final de la sesión, mientras los jóvenes oficiales se retiraban en un silencio sepulcral, el almirante se quedó mirando las estrellas distantes, sabiendo que en algún rincón oscuro del espacio, un grupo de humanos probablemente estaba planeando algo imposible, algo absurdo. Algo que volvería a cambiar el curso de la historia simplemente porque alguien les dijo que no podían hacerlo. El universo es un lugar vasto, pero se siente mucho más pequeño cuando te das cuenta de que no hay ningún lugar donde esconderse de una especie que ha decidido que tú eres su próximo objetivo, y que tiene todo el tiempo del mundo para encontrarte.
Aquella ingeniera que Sansar recordaba de su misión anterior ya no le parecía una simple técnica de mantenimiento, sino una bomba de tiempo envuelta en piel y huesos, un recordatorio de que bajo la superficie de la civilización humana late el corazón de un cazador que nunca olvida una herida. El costo de entrar en conflicto con ellos no se mide en naves perdidas, sino en el fin de la forma de vida tal como la conocemos, porque los humanos no solo ganan guerras, ellos reescriben las reglas de la realidad para que el perdedor ni siquiera recuerde por qué empezó a pelear. El almirante salió del salón sabiendo que había plantado la semilla de un respeto nacido del terror. La única forma segura de garantizar que ninguno de esos jóvenes cometiera el error fatal de subestimar a los habitantes del pequeño planeta azul que, contra todo pronóstico, se había convertido en el eje sobre el cual giraba el destino de todas las razas pensantes de la creación. Continuando la narrativa de aquel oficial que se dirigía al sector Orión, el peso de la advertencia del almirante se materializó en una paranoia constante durante su viaje hacia las colonias humanas. Al llegar a la frontera, lo primero que notó no fue una gran flota de guerra, sino la inquietante ausencia de una, pues los humanos no patrullaban sus fronteras con la ostentación de los imperios antiguos, sino que vigilaban desde las sombras con una red de sensores que detectaba el latido de un motor a parsecs de distancia. En el sector Orión, las 3 colonias humanas operaban con una armonía técnica que desafiaba los estándares de la Confederación, donde cada estación espacial y cada satélite minero parecía ser parte de un organismo único y consciente. No pasó mucho tiempo antes de que el oficial comprendiera que la verdadera fuerza de estos colonos no residía en sus armas, sino en su capacidad para transformar cualquier recurso insignificante en una herramienta de dominación táctica, demostrando una y otra vez que su ingenio era infinitamente más peligroso que cualquier cañón de plasma. Durante una escaramuza menor con piratas espaciales que intentaron saquear un carguero de suministros, el oficial fue testigo de cómo los humanos utilizaban remolcadores de basura para crear un campo de interferencia gravitacional que destrozó la estructura de las naves atacantes sin disparar un solo láser. No hubo celebraciones tras la victoria, solo un retorno inmediato al trabajo, como si la aniquilación de un enemigo fuera una tarea doméstica más en su agenda diaria. Esa falta de emoción ante la violencia, esa frialdad operativa mezclada con una empatía profunda hacia sus propios camaradas, es lo que finalmente le hizo entender por qué el alto mando prefería tenerlos como aliados a cualquier precio. Los humanos habitan un espacio mental donde el sacrificio y la victoria son 2 caras de la misma moneda, y mientras el resto de la galaxia siga intentando descifrar su código de conducta, ellos seguirán expandiéndose silenciosamente, siempre vigilantes. Siempre listos para recordar al universo porque los depredadores más letales no siempre son los que tienen los dientes más largos, sino los que tienen la memoria más duradera y la voluntad más inquebrantable de sobrevivir a toda costa. El silencio que siguió a la partida del almirante no era vacío. Era una presencia física, un peso denso que se asentaba sobre los hombros de los 12 oficiales como si la gravedad artificial de la estación hubiera aumentado de repente. Sansar observó sus propias extremidades, notando que sus crestas faciales seguían pálidas, una reacción instintiva ante el horror y la maravilla que acababa de procesar. No era solo la violencia lo que la perturbaba, sino la escalofriante normalidad con la que los humanos integraban el sacrificio extremo en su vida cotidiana. Mientras ella había sido entrenada para preservar el equipo y la vida como activos estratégicos, las historias de Keltorn sugerían que para los habitantes de la Tierra, la vida era simplemente la moneda con la que compraban el futuro de los demás. Un oficial veterano que había permanecido en las sombras del fondo del salón se adelantó lentamente, dejando que el sonido de sus pasos sobre el metal resonara en la estancia. No llevaba las insignias doradas de la alta comandancia, sino los galones desgastados de un ingeniero de combate que había visto demasiados ciclos de servicio. Se detuvo frente al ventanal que mostraba el vacío estrellado y comenzó a hablar sin mirar a nadie, con una voz que sonaba como grava siendo arrastrada por una corriente. Les habló de una pequeña estación de investigación en un sistema sin nombre donde un equipo de 3 humanos fue abandonado accidentalmente durante una evacuación de emergencia. El enemigo estaba cerrando el cerco y los sistemas de soporte vital fallaban. Cualquier otra especie se habría sentado a esperar el final o habría buscado una muerte rápida para evitar el sufrimiento. Pero esos 3 técnicos humanos pasaron sus últimas 72 horas desmontando su propio comedor para construir un transmisor de largo alcance. No lo hicieron para pedir rescate, pues sabían que nadie llegaría a tiempo. Lo hicieron para enviar los datos de una anomalía estelar que podría salvar una colonia agrícola a 10 sistemas de distancia. Cuando las fuerzas de recuperación finalmente recuperaron la estación semanas después, encontraron los cadáveres de los humanos. Habían muerto de asfixia, pero sus dedos estaban congelados alrededor de los interruptores manuales, asegurando que la señal siguiera emitiéndose hasta el último segundo de su existencia.
No dejaron mensajes de despedida para sus familias. Solo una nota pegada al transmisor que decía que los datos eran correctos y que esperaban que la cosecha fuera buena ese año. Esa es la verdadera naturaleza de la persistencia humana que el almirante omitió. No es solo que no dejen de correr cuando cazan, es que no dejan de construir incluso cuando el suelo se desmorona bajo sus pies. Tienen una capacidad innata para encontrar utilidad en el caos y esperanza en la obsolescencia. Durante el asedio de la luna de Baltor, los suministros médicos se agotaron en las primeras horas. Los médicos humanos no se rindieron ante la falta de anestesia o equipo quirúrgico. Empezaron a usar pegamento industrial, trozos de tela de sus propios uniformes y alcohol destilado de sus raciones para mantener a los soldados en pie. Se dice que un cirujano humano operó durante 36 horas seguidas bajo el fuego de artillería, utilizando una linterna de mano sostenida entre sus dientes porque la energía de la base se había cortado. Cuando finalmente colapsó por el cansancio, lo primero que hizo al despertar fue preguntar si el paciente del que no recordaba ni el nombre había sobrevivido. Esta obsesión por el otro, por el colectivo que ni siquiera conocen, es lo que rompe todos nuestros modelos de simulación táctica. En la academia nos enseñan que un soldado luchará con un 100% de eficacia por su propia vida, un 120% por su familia y quizás un 150% por su imperio. Pero un humano parece capaz de alcanzar un nivel de entrega que no se puede medir en porcentajes cuando siente que está protegiendo una idea. Son capaces de sentir un vínculo profundo con una mascota, con un trozo de roca que llaman hogar o con un extraño que simplemente viste el mismo color de uniforme. Es una forma de locura cooperativa que les permite realizar proezas de ingeniería y combate que desafían las leyes de la termodinámica. Sansar pensó en la ingeniera con la que había trabajado. Recordó cómo la mujer se quedaba despierta hasta tarde hablando con las máquinas, tratándolas como si fueran seres sensibles. En su momento le pareció una debilidad, una falta de profesionalismo. Ahora comprendía que era esa misma capacidad de vinculación lo que permitía a los humanos convertir un montón de chatarra en un escudo para la galaxia. No ven el universo como una serie de recursos a explotar, sino como un lugar donde deben dejar una marca, sin importar cuán pequeña sea. La tecnología humana puede ser primitiva, sus naves pueden carecer de la elegancia de los cruceros de la Confederación, pero cada remache y cada placa de blindaje está puesta con una intención que trasciende el diseño original. A medida que los oficiales comenzaban a retirarse, el ambiente en el salón había cambiado de la curiosidad académica a una introspección sombría. Ya no veían a la humanidad como el hermano menor que necesitaba protección, sino como un gigante dormido que caminaba entre ellos con una sonrisa amable, ocultando garras hechas de voluntad pura. El peligro de los humanos no reside en su capacidad para destruir, sino en su negativa absoluta a ser destruidos. Son la única especie que parece prosperar bajo la presión extrema, convirtiendo el dolor en combustible y la pérdida en una razón para luchar con más fuerza. Al salir al pasillo, Sansar miró el mapa estelar y se dio cuenta de que el pequeño territorio humano no era una señal de debilidad, sino un núcleo denso de energía que esperaba el momento adecuado para expandirse, no por conquista, sino por la simple necesidad de asegurar que la luz nunca se apague en los rincones más oscuros del espacio. La próxima vez que un diplomático humano se siente a la mesa y pida con humildad una extensión de los derechos de minería o un tratado de libre comercio, ningún oficial en esa habitación volvería a ver esa humildad como su misión. Sabrían que detrás de cada palabra amable hay una historia de supervivencia que se remonta a las cavernas, y que si esa mano extendida es rechazada de forma deshonrosa, la respuesta no será una protesta formal, sino una resistencia incansable que no se detendrá hasta que el ofensor sea solo un recuerdo borroso en los anales de una historia que los humanos se encargarán de escribir a su manera. El universo es vasto y está lleno de maravillas, pero nada es tan aterrador y esperanzador al mismo tiempo como la mirada de un humano que ha decidido que tú eres lo único que se interpone entre él y el bienestar de su gente. Sansar caminó por el corredor principal de la estación feeling que el aire reciclado ahora tenía un sabor diferente, casi metálico, como si la sola presencia de los embajadores de la Tierra hubiera alterado la química de la nave. Se detuvo frente a un monitor táctico que mostraba el despliegue de la flota en el sector 13, un espacio que los cartógrafos de la Confederación habían marcado como zona muerta debido a las intensas tormentas iónicas que freían cualquier circuito conocido. Sin embargo, en medio de aquel caos electromagnético, 3 señales terranas parpadeaban con una persistencia molesta, moviéndose con una agilidad que desafiaba las leyes de la física gravitacional. No eran naves de guerra, eran cargueros de clase baja, remiendos de metal y cables expuestos que sus tripulantes llamaban cariñosamente saltamontes, naves que según todos los manuales técnicos deberían haber implosionado hace horas. Un técnico de mantenimiento de su propia especie se acercó a ella,
observando la pantalla con una mezcla de envidia y desconcierto absoluto mientras explicaba que los terranos habían modificado sus motores de salto para que funcionaran con retroalimentación acústica en lugar de navegación cuántica. Básicamente, estaban navegando a ciegas, guiándose por el eco del motor contra las nubes de gas, una técnica que requería una intuición biológica que ninguna inteligencia artificial podía replicar sin colapsar en un bucle infinito de errores lógicos. Esa era la clave que el almirante no había mencionado explícitamente: la capacidad de esa gente para abrazar el error y convertirlo en una ventaja táctica. Cuando algo se rompe, un Toren busca un reemplazo, pero un individuo de la Tierra busca una forma de que esa ruptura sirva para algo nuevo, a menudo algo mucho más peligroso que la pieza original. Ella recordó un informe clasificado sobre el asedio de la estación Nova Prime, donde un grupo de ingenieros, atrapados en un hangar sin armas de defensa, lograron repeler a una escuadra de asalto enemiga utilizando únicamente extintores de incendios y un sistema de ventilación invertido. No mataron a los invasores de inmediato, los desorientaron, crearon un microclima de escarcha y ruido blanco que volvió inútiles los visores térmicos del enemigo, y luego, con la calma de quien está arreglando una gotera, los neutralizaron uno a uno con herramientas manuales. No fue una batalla épica de disparos y explosiones, fue una carnicería silenciosa y metódica ejecutada por personas que legalmente no estaban autorizadas para portar armas, pero que consideraban que su lugar de trabajo era un territorio soberano que nadie podía profanar. Esta mentalidad se extendía incluso a su diplomacia, una danza de cortesía que ocultaba una red de contingencias tan complejas que hacían que las intrigas palaciegas de los imperios antiguos parecieran juegos infantiles. Los terranos siempre daban la impresión de estar un paso por detrás, de ser los observadores curiosos que pedían permiso para entrar, pero Sansar empezó a sospechar que esa era su mayor estratagema de ocultación. Al hacerse pasar por los aprendices, tenían acceso a las debilidades de todos sus maestros, recopilando datos sobre frecuencias de escudos, tiempos de respuesta y jerarquías de mando bajo el velo de la admiración ingenua. El almirante Keltor lo sabía, y por eso su voz temblaba. No temía que la Tierra atacara a la Confederación hoy, temía lo que pasaría el día en que esa especie decidiera que ya no tiene nada más que aprender de los demás. En la cafetería de oficiales, un grupo de pilotos humanos reía ruidosamente mientras compartían raciones de una sustancia oscura y amarga que llamaban café, un veneno suave que mantenía sus sistemas nerviosos en un estado de alerta artificial constante. Sansar los observó desde la distancia, notando cómo sus cuerpos se movían con una soltura que ocultaba una tensión muscular lista para estallar en acción en cualquier momento. Uno de ellos, un joven con una cicatriz que le cruzaba la ceja, la miró y le dedicó un asentimiento breve, un gesto de reconocimiento que en su cultura significaba respeto mutuo, pero que en ese contexto se sentía como una advertencia silenciosa. Era la mirada de alguien que sabía que habitaba un universo que quería matarlo y que, de alguna manera, encontraba esa idea extremadamente divertida. La verdadera amenaza no era su tecnología, que seguía siendo tosca y basada en principios físicos que el resto de la galaxia consideraba obsoletos, sino su negativa a aceptar las limitaciones del espacio-tiempo como fronteras infranqueables. Si un terrano necesitaba estar en un lugar y no había una puerta, construiría una, y si no tenía materiales, usaría la estructura misma del universo para abrirse paso. Esa voluntad de hierro, esa capacidad de convertir la desesperación en una herramienta de precisión, era lo que mantenía a las especies más antiguas despiertas por la noche, calculando probabilidades que siempre terminaban en el mismo resultado incierto. La Confederación los necesitaba, sí, pero esa necesidad era como caminar por el filo de una hoja de plasma, un apoyo necesario que podía cortarte por la mitad si perdías el equilibrio por un solo segundo. Al final del día, mientras la estación giraba lentamente sobre el eje de un planeta gigante gaseoso, Sansar se encontró redactando un informe personal en su terminal privada, borrando y volviendo a escribir cada frase con una cautela extrema. No podía simplemente decir que eran peligrosos, porque eso sería una simplificación absurda que ignoraba su extraña nobleza y su capacidad de perdón. Lo que realmente quería transmitir era que la humanidad era una fuerza de la naturaleza, un evento astronómico que no se podía detener ni ignorar, y que la única forma de sobrevivir a su lado era asegurarse de que siempre hubiera un objetivo común que perseguir. El vacío de las estrellas parecía menos oscuro cuando recordaba que, en algún lugar de esa inmensidad, había una nave terrana con una tripulación que probablemente estaba intentando reparar un reactor nuclear con cinta adhesiva y pura fe, esperando el momento de demostrarle al universo que rendirse simplemente no era una opción posible. La inquietud de Sansar no se disipó con el paso de las horas, sino que cristalizó en una observación metódica de cada rincón donde un humano dejaba su huella dentro de la estación orbital. Se encontró en la cubierta de ingeniería,
observando a un grupo de especialistas de la Tierra que trabajaban en un conducto de plasma que los técnicos de la Confederación habían dado por perdido tras una sobrecarga iónica. En lugar de seguir los protocolos de sustitución modular que dictaba la lógica galáctica, los humanos estaban utilizando un compuesto de resina orgánica y filamentos de cobre antiguo para puentear los circuitos quemados. No buscaban la perfección estética ni la durabilidad de un milenio, buscaban que el sistema rugiera de nuevo en menos de una hora, aceptando el riesgo de una pequeña explosión con una sonrisa despreocupada que helaba la sangre de los supervisores locales. Uno de los ingenieros humanos, al notar la presencia de la teniente, levantó una herramienta manchada de lubricante y le explicó que las máquinas tienen una memoria física que responde al trato directo, una superstición técnica que ningún manual de la academia podría validar jamás. Según este hombre, el metal no solo conducía electricidad, sino que se adaptaba al estrés de quienes lo operaban, una filosofía de combate que transformaba sus naves en extensiones biológicas de sus propias voluntades. Sansar comprendió entonces que para ellos no existía una separación clara entre el creador y la herramienta, lo que explicaba por qué un piloto humano podía sentir una avería en el casco antes incluso de que los sensores emitieran una alerta sonora. Mientras tanto, en las cubiertas de comunicaciones, los analistas de inteligencia empezaban a notar un patrón extraño en las transmisiones que llegaban desde las colonias exteriores del sector Orión. Los humanos no estaban emitiendo mensajes de auxilio ni informes de bajas, sino una serie de pulsos de baja frecuencia que parecían canciones antiguas o coordenadas de navegación obsoletas. No era un código militar estándar, era una red de comunicación cultural que utilizaba referencias históricas y literarias para ocultar movimientos de flotas enteras frente a los oídos de cualquier especie que no compartiera su evolución social. Estaban construyendo una muralla de información invisible, una arquitectura de engaño que permitía que una nave de suministro se convirtiera en un caballo de Troya cargado de infantería de choque en el momento exacto en que el enemigo bajaba la guardia. Esta capacidad para la guerra total, donde cada civil es un sensor y cada palabra es un arma, era lo que realmente perturbaba al almirante Keltorn en sus momentos de soledad. Él recordaba un incidente en las lunas de Júpiter donde una empresa minera independiente logró repeler a un crucero de batalla de la Confederación simplemente alterando la órbita de un asteroide de hielo mediante explosiones de vapor controladas. No utilizaron misiles ni cañones de riel, utilizaron la gravedad y las leyes básicas del movimiento para obligar a una nave superior a retirarse por puro miedo a un impacto cinético que no figuraba en sus simulaciones de combate. Los humanos no pelean según las reglas de la superioridad tecnológica, pelean según las leyes de la supervivencia más absoluta, donde cualquier objeto en el espacio es un proyectil potencial si se aplica la fuerza suficiente. Sansar se retiró a sus aposentos con la sensación de que la Confederación estaba caminando sobre un lago de hielo fino, admirando la belleza del paisaje sin darse cuenta de que bajo sus pies latía una corriente de una temperatura y fuerza imparables. La humanidad no buscaba el trono de la galaxia, al menos no todavía, pero se estaba asegurando de que nadie pudiera quitárselo si alguna vez decidían reclamarlo. La teniente cerró su terminal de datos, pero el eco de la risa de los pilotos en la cafetería seguía resonando en su mente como una cuenta atrás silenciosa. Era la risa de una especie que había mirado al abismo de su propia extinción tantas veces que ahora el vacío del espacio solo le parecía un patio de juegos donde poner a prueba los límites de lo imposible. En las profundidades del hangar de carga, una caja marcada con sellos de alta seguridad de la Tierra esperaba ser procesada, emitiendo un zumbido rítmico que escapaba a los detectores estándar de la estación. Nadie sabía qué contenía ese envío, pero los estibadores humanos que lo escoltaban lo hacían con una reverencia que sugería algo más sagrado que una simple pieza de repuesto. Era esa mezcla de misticismo y mecánica lo que hacía que cada interacción con ellos fuera una lección de humildad para las razas que creían haber conquistado todos los secretos del cosmos. Sansar sabía que el próximo ciclo traería nuevas revelaciones, y por primera vez en su carrera, sentía que su entrenamiento era una cáscara vacía frente a la marea de ingenio que se aproximaba desde las estrellas más jóvenes de la periferia. Sansar observó desde una pasarela elevada cómo los estibadores humanos movían aquel contenedor cilíndrico con una delicadeza que rozaba lo religioso. Uno de ellos, un hombre de piel curtida llamado Elian, apoyó su frente contra el metal frío de la superficie durante un breve instante, cerrando los ojos como si estuviera escuchando un latido interno que solo él podía percibir. No había escáneres activos ni protocolos de seguridad automatizados rodeando la carga, solo la presencia física de 4 personas que parecían dispuestas a morir antes de permitir que un sensor ajeno penetrara el blindaje de aquella caja. Cuando Sansar consultó el manifiesto de carga en su terminal de pulso, la entrada solo indicaba muestras de suelo orgánico, una descripción tan absurdamente simple que resultaba insultante para cualquier oficial de inteligencia de la Confederación. Sin embargo,
La sospecha de la teniente se transformó en una punzada de alarma cuando notó que la temperatura ambiental alrededor del contenedor bajaba drásticamente, no por un fallo en el sistema de climatización, sino por un fenómeno de absorción de energía térmica que desafiaba los principios de la termodinámica estándar. Los humanos no estaban transportando tierra, estaban moviendo un fragmento de su propio ecosistema, una biosfera comprimida que latía con una firma electromagnética que recordaba a las tormentas neuronales de un cerebro en pleno proceso creativo. Era una tecnología de cultivo que la Confederación había descartado hacía eones por considerarla inestable, pero en manos de esos simios espaciales, lo inestable se convertía en una herramienta de terraformación agresiva capaz de convertir un asteroide estéril en un puesto de avanzada habitable en cuestión de semanas terrestres. Esa misma tarde, los rumores sobre un avistamiento en el borde del sector 13 comenzaron a filtrarse a través de los canales de baja prioridad de la estación. Los informes hablaban de una anomalía espacial, una grieta en el tejido de la realidad que los sensores de largo alcance clasificaban como un agujero negro en formación, pero que los navegantes humanos llamaban simplemente un atajo. Mientras las naves de la Confederación recalculaban sus rutas para evitar la distorsión gravitatoria, los cargueros terranos se alineaban directamente hacia el centro de la singularidad, ajustando sus cascos con placas de blindaje reactivo que parecían haber sido soldadas a mano en algún muelle de mala muerte. No tenían miedo porque, para ellos, el espacio no era un vacío hostil que debían conquistar, sino un camino lleno de baches que sabían transitar gracias a una herencia cultural de exploradores que cruzaron océanos infinitos con nada más que madera y estrellas. El almirante Keltorn apareció de nuevo en el puente, observando los gráficos con una mirada que denotaba una fatiga milenaria. Comentó en voz baja que el problema de tratar con humanos no era su agresividad, sino su capacidad para hacer que lo imposible pareciera una opción razonable para el almuerzo del martes. Recordó una vez en la que un destacamento médico humano se negó a abandonar un hospital de campaña en medio de un bombardeo orbital, no por heroísmo ciego, sino porque habían prometido a un niño de otra especie que terminarían de leerle un libro. Aquella lógica, que ponía la palabra dada por encima del cálculo de probabilidades de supervivencia, era lo que los hacía verdaderamente impredecibles en un tablero de ajedrez galáctico donde todos los demás jugaban para ganar posición, mientras que ellos jugaban para mantener viva la partida. En el centro de mando, la tensión subió cuando una de las señales de los altamontes humanos desapareció de la pantalla, solo para reaparecer 3 segundos después 10 parsecs más allá de su posición original. No habían usado un motor de curvatura, habían utilizado la inercia de la tormenta iónica para catapultarse a través del vacío, una maniobra que debería haber desintegrado cualquier estructura molecular orgánica. Sin embargo, cuando la comunicación se restableció por un breve segundo, lo único que se escuchó a través de los altavoces fue el sonido de una armónica tocando una melodía lenta y nostálgica, una señal de que la tripulación no solo estaba viva, sino que se sentía lo suficientemente cómoda como para permitirse el lujo del arte en medio del abismo. Sansar sintió un escalofrío recorrer sus crestas faciales al darse cuenta de que esa música no era para ellos, sino un recordatorio para el universo de que la humanidad no se quedaría callada ante la inmensidad. La caja en el hangar comenzó a emitir un resplandor azulado que se filtraba por las juntas del contenedor, iluminando los rostros de los estibadores con una luz que no parecía pertenecer a este espectro visible. Los guardias de la estación se acercaron con sus armas en posición neutral, pero se detuvieron en seco cuando Elian levantó una mano, no con una amenaza, sino con un gesto de invitación que irradiaba una confianza absoluta. Les mostró que el contenido no era una bomba ni un arma secreta, sino algo mucho más peligroso para el orden establecido de la Confederación. Una semilla de roble terrestre alterada para crecer en suelos ricos en silicio, una promesa de que donde quiera que un humano pusiera el pie, el resto de la galaxia eventualmente vería crecer un bosque. El verdadero poder de la Tierra no residía en su capacidad para matar, sino en su obstinada negativa a permitir que cualquier lugar permaneciera muerto si ellos decidían que debía florecer. A medida que la rotación de la estación ocultaba el sol local, Sansar se quedó mirando la silueta de los humanos trabajando en el hangar, sombras oscuras contra el resplandor de su propia creación tecnológica. Se preguntó cuántas semillas más estarían ocultas en los cientos de contenedores que cruzaban las rutas comerciales cada día, y cuántos de esos bosques silenciosos estarían ya echando raíces en mundos que la Confederación consideraba seguros. La revelación fue tan clara como aterradora. La humanidad no estaba esperando a ser aceptada en la galaxia, ya la estaban transformando desde adentro, un tornillo oxidado y una semilla a la vez, mientras los demás seguían discutiendo sobre protocolos y tratados de paz obsoletos. La música de la armónica seguía vibrando en sus oídos, una melodía que hablaba de caminos largos y de la voluntad de caminar hasta que el horizonte mismo se rinda ante la planta del pie. En ese momento, la teniente supo que el destino de su especie ya no estaba en las manos de sus propios almirantes,
sino en el corazón latente de esa caja de metal que ahora brillaba con la fuerza de un sol naciente en medio de la oscuridad mecánica del hangar. Claro, continuemos con la narrativa. Elian apartó su mano del cilindro metálico y la luz azulada comenzó a estabilizarse, adquiriendo un tono más cálido que recordaba al atardecer de un mundo que Sansar nunca había visitado. La teniente notó que los guardias de la Confederación, usualmente rígidos y movidos por protocolos de seguridad inflexibles, habían bajado inconscientemente sus rifles de partículas, hipnotizados por la pulsación rítmica que emanaba de la semilla. No era una frecuencia de radio ni una firma térmica común. Era algo que los humanos llamaban resonancia vital, un concepto que la ciencia oficial consideraba misticismo pero que en ese hangar se sentía tan real como el acero de las cubiertas. Elian sonrió de medio lado, una expresión que los de su especie usaban para suavizar una verdad incómoda, y mencionó que la naturaleza no pedía permiso para existir, simplemente encontraba la forma de romper el hormigón. Mientras tanto, en los niveles superiores de mando, los sensores de largo alcance detectaron un pulso gravitatorio proveniente del sector 13 que hizo que las inteligencias artificiales de la estación entraran en un ciclo de recalibración frenético. No era una tormenta iónica ordinaria. Algo estaba empujando desde el otro lado, una masa que se desplazaba con una inercia calculada que no correspondía a ningún fenómeno astronómico natural. En lugar de sonar las alarmas de evacuación, la tripulación humana de guardia comenzó a intercambiar códigos cortos por canales analógicos, moviéndose con una eficiencia que sugería que este evento no era una sorpresa, sino una cita programada. Sansar observó en los monitores cómo los cargueros altamontes, que momentos antes parecían chatarra a la deriva, formaban un perímetro geométrico perfecto alrededor del punto de distorsión, actuando como anclajes para algo mucho más grande que estaba por emerger. Un oficial de enlace humano llamado Marcus se acercó a la consola de Sansar y, sin pedir permiso, ajustó los filtros de visualización para mostrar el espectro de ondas gravitatorias en tiempo real. Explicó con una calma inquietante que lo que la Confederación veía como una amenaza para la integridad estructural de la estación, ellos lo veían como una oportunidad de suministro. No estaban esperando un ataque, estaban esperando una estación de paso móvil, una de sus ciudades nómadas que viajaba aprovechando las corrientes de marea galáctica que todos los demás temían. Marcus hablaba de esas megatrucuturas con la misma familiaridad con la que alguien describiría un viejo camión de carga, ignorando por completo que la tecnología necesaria para estabilizar una ciudad entera dentro de un túnel de gusano artificial estaba siglos por delante de lo que la Tierra admitía poseer oficialmente. El almirante Keltorn entró en el puente justo cuando la distorsión se abría, revelando una silueta masiva que eclipsó momentáneamente el sol del sistema. No era una nave de diseño aerodinámico ni un crucero de batalla intimidante, sino una amalgama de domos biológicos, paneles solares rotos y motores de plasma que rugían con una frecuencia que se sentía en los huesos. El almirante observó el despliegue y comentó que los humanos no construían para la eternidad, sino para el ahora, lo que les permitía adaptarse a velocidades que resultaban vertiginosas para las razas que planificaban sus infraestructuras en términos de milenios. Esta ciudad errante era la prueba viviente de su filosofía. Un hogar que se mueve, un refugio que nunca puede ser asediado por completo porque siempre está un paso por delante de la geografía estelar. En la cubierta de ingeniería, el resplandor de la semilla en el hangar se sincronizó con la llegada de la megatrucutura, y Sansar comprendió que el contenedor no era una simple muestra orgánica, sino un receptor. Los humanos estaban sembrando la galaxia con puntos de anclaje biológicos que servían como faros para su civilización nómada, creando una red de suministro que no dependía de las rutas comerciales controladas por la Confederación. Cada semilla de roble en un suelo de silicio era un mensaje silencioso que decía que ellos ya estaban allí, que el territorio ya había sido reclamado por el simple acto de plantar una vida que podía sobrevivir donde otras perecían. La teniente sintió una mezcla de admiración y terror al darse cuenta de que la invasión humana no se hacía con disparos, sino con raíces que se entrelaban con la estructura misma de los mundos que tocaban. Elian le entregó a Sansar una pequeña esfera de cristal que contenía un fragmento de la corteza del roble original, un objeto sin valor comercial pero cargado de un simbolismo que pesaba más que el oro. Le dijo que la diferencia entre una especie que domina y una que sobrevive es que la segunda siempre lleva su hogar en el bolsillo, lista para reconstruirlo en cualquier rincón oscuro del universo. Esa capacidad de desapego material combinada con un apego emocional feroz hacia sus raíces era la paradoja que volvía locos a los analistas de la Confederación. Mientras los grandes imperios caían por la pérdida de sus capitales, la humanidad parecía invulnerable porque su capital era cualquier lugar donde dos de ellos se sentaran a compartir una historia frente a un motor caliente.
La ciudad nómada comenzó a desplegar sus brazos de atraque, y miles de pequeñas naves de servicio salieron como un enjambre de insectos metálicos, comenzando reparaciones inmediatas en la estación orbital sin que nadie se las hubiera pedido. No buscaban compensación, simplemente no soportaban ver algo roto que pudiera funcionar mejor. Sansar observó cómo los técnicos de la Confederación se apartaban, intimidados por la velocidad y la audacia de los operarios humanos que se colgaban de cables sobre el vacío con una confianza que desafiaba a la muerte. Aquella tarde, la estación dejó de ser un puesto de avanzada de la ley galáctica para convertirse en un nodo más de la creciente telaraña terrana, una transformación silenciosa que el almirante Keltorn aceptó con un suspiro de resignación, sabiendo que el futuro ya no pertenecía a quienes dictaban las normas, sino a quienes se atrevían a ignorarlas para mantener encendida la llama de la vida en medio del vacío más absoluto. La música de la armónica volvió a sonar por los altavoces, pero esta vez no era una melodía solitaria, sino un coro de miles de voces que venían desde la ciudad nómada, una sinfonía de desafío y esperanza que se extendía por todo el sector. Los humanos no solo estaban navegando las estrellas, las estaban despertando, obligando al universo a prestar atención a una especie que se negaba a ser una nota a pie de página en los registros del brazo galáctico. Sansar apretó la esfera de cristal en su mano, sintiendo el calor que aún emanaba de ella, y supo que a partir de ese momento, cada vez que mirara un mundo desolado, no vería una roca muerta, sino el jardín potencial de una raza que consideraba que el límite de lo posible era solo una sugerencia que todavía no habían tenido tiempo de refutar. En algún lugar de esa ciudad flotante, Elian y los suyos ya estaban preparando la próxima semilla, el próximo salto, la próxima forma de demostrar que el hogar no es un lugar donde naces, sino el lugar que tienes el coraje de defender hasta las últimas consecuencias. El pulso gravitatorio comenzó a estabilizarse y la grieta en el espacio se cerró con un susurro que resonó en los sensores de la estación como un punto final que en realidad era un nuevo capítulo. Los oficiales de la Confederación se quedaron mirando el vacío donde antes no había nada, tratando de asimilar que ahora compartían su espacio con una entidad que no seguía ninguna de sus doctrinas militares ni sociales. La humanidad había llegado no para conquistar, sino para habitar, y esa era la verdad más inquietante de todas. Pues contra un ejército se puede luchar, pero contra una civilización que florece en la adversidad no hay estrategia que valga. La teniente Sansar caminó hacia el ventanal y vio cómo las luces de la ciudad nómada comenzaban a brillar con más fuerza que las estrellas distantes, un recordatorio luminoso de que la oscuridad del espacio nunca volvería a ser total mientras hubiera un humano dispuesto a encender un fósforo en medio de la tormenta. El informe final que Sansar envió a la Comandancia Central no contenía datos técnicos ni análisis de armamento, sino una única advertencia que resumía todo lo que había aprendido en esos ciclos de observación constante. Les dijo que no intentaran medir la fuerza de la Tierra por sus naves o sus armas, sino por la profundidad de sus raíces y la altura de sus sueños, porque en un universo gobernado por la lógica fría de la entropía, la humanidad era la única variable que siempre arrojaba un resultado diferente al esperado. La semilla de roble en el hangar seguía brillando, un faro azul en la penumbra que marcaba el inicio de una era donde las reglas del juego habían cambiado para siempre, y donde el silencio de las estrellas por fin había encontrado una voz que no se cansaría de cantar hasta que el último rincón de la galaxia estuviera lleno de vida. En la cubierta de ingeniería, los humanos seguían trabajando, riendo y reparando lo que otros consideraban inservible, ignorando que acababan de cambiar el destino de un imperio con el simple acto de plantar un árbol en el lugar equivocado para todos, menos para ellos. El silencio en el puente de mando se sentía como una cuerda tensada al límite mientras la ciudad nómada terminaba de desacoplarse, dejando tras de sí un vacío que parecía vibrar con la energía de lo que acababa de ocurrir. Sansar observaba los monitores tácticos, notando que el rastro de la distorsión gravitatoria no se desvanecía, sino que se estabilizaba en una estructura filamentosa que los sensores de la Confederación clasificaban como una anomalía imposible. Los humanos no solo habían pasado por allí, habían dejado una herida cicatrizada en el espacio-tiempo que ahora servía como un canal de comunicación permanente. La teniente apretó la esfera de cristal en su mano, sintiendo que el calor que emanaba de la corteza del roble se sincronizaba con los latidos de su propio corazón, una intrusión biológica que la academia nunca le enseñó a gestionar. En la cubierta de ingeniería, los técnicos humanos que se habían quedado para finalizar las reparaciones no mostraban la urgencia de quien desea marcharse, sino la parsimonia de quien se siente en casa en cualquier lugar donde haya un motor que ajustar. Uno de ellos, un hombre de edad avanzada con ojos que parecían haber visto el nacimiento de varias supernovas, le comentó a un supervisor Toren que la diferencia entre una máquina y un ser vivo es que la máquina se rompe cuando se queda sola, mientras que el ser vivo se fortalece en la compañía. Esa filosofía de mantenimiento preventivo, basada en el afecto por el metal, era lo que permitía que sus naves de chatarra superaran en rendimiento a los cruceros más avanzados de la galaxia. No era magia.
Era una simbiosis técnica nacida de una especie que durante milenios no tuvo más que sus herramientas para sobrevivir a los inviernos de su planeta de origen. Mientras tanto, en el sector Orión, las 3 colonias humanas empezaron a emitir una señal coordinada que no iba dirigida a la Tierra, sino hacia el vacío inexplorado del borde galáctico. No eran gritos de auxilio, sino pulsos de datos que contenían mapas estelares de regiones que la Confederación consideraba zonas de muerte. Los humanos estaban trazando rutas a través de las nebulosas de radiación, utilizando las fluctuaciones térmicas como corrientes de navegación para una nueva flota que nadie sabía que existía. Sansar comprendió con un escalofrío que la ciudad nómada que acababan de ver era solo la vanguardia, un explorador enviado para probar la resistencia de la realidad antes de que el resto del enjambre decidiera cruzar. El almirante Keltorn, de pie frente al ventanal, observaba cómo la pequeña luz azul del hangar seguía brillando con una intensidad constante, iluminando la estructura interna de la estación con una claridad que revelaba grietas y fallos que los escáneres automáticos habían pasado por alto durante años. Comentó que los humanos tenían una extraña virtud: hacían que todo lo que tocaban revelara su verdadera naturaleza. Bajo la luz de su tecnología orgánica, la estación ya no parecía una fortaleza inexpugnable, sino una cáscara frágil que necesitaba desesperadamente la flexibilidad que solo la vida podía proporcionar. No estaban invadiendo con armas. Estaban invadiendo con la verdad de que el orden estático de la Confederación era, en última instancia, una forma de muerte lenta. En las profundidades del hangar, el segundo contenedor, aquel que no tenía marcas y que Elian había custodiado con especial celo, comenzó a emitir un sonido que no era un zumbido mecánico, sino un susurro polifónico. Eran miles de voces grabadas, un archivo de la historia oral de la humanidad que se estaba descargando directamente en los servidores de la estación, saltándose todos los cortafuegos de seguridad mediante un protocolo de transferencia basado en ritmos biológicos. No estaban robando secretos militares. Estaban contando quiénes eran, asegurándose de que si alguna vez desaparecían, su cultura quedaría grabada en el ADN de la tecnología de sus aliados. Era una forma de inmortalidad parasitaria que aseguraba que, mientras una sola máquina de la Confederación siguiera funcionando, la humanidad seguiría hablando. Sansar se dio cuenta de que la semilla en el hangar ya no era solo una planta, sino un nodo de procesamiento de datos que estaba transformando el aire de la estación, enriqueciéndolo con feromonas que reducían la agresividad y aumentaban la capacidad cognitiva de los presentes. Los guardias Toren, antes tensos y listos para el combate, ahora se movían con una coordinación fluida y una calma que nunca habían experimentado fuera de sus cámaras de meditación profunda. Los humanos estaban rediseñando el entorno para que fuera apto para la cooperación, eliminando las barreras biológicas que impedían que diferentes especies trabajaran como un solo organismo. Era una táctica de pacificación tan profunda y absoluta que resultaba más aterradora que cualquier bombardeo orbital. Al final del ciclo, una nueva nave apareció en el radar, pero no venía del espacio conocido, sino que emergió directamente de la luz azul del hangar, como si la semilla hubiera abierto una puerta en el centro mismo de la estación. Era una nave pequeña, blanca y sin armas visibles, tripulada por niños humanos que llevaban consigo instrumentos de medición científica y cestas llenas de frutas cultivadas en la ciudad nómada. No pidieron permiso para aterrizar, simplemente lo hicieron, asumiendo que la hospitalidad era la norma universal y no la excepción. Sansar vio cómo los niños corrían por los pasillos, entregando regalos a oficiales de alto rango que no sabían cómo reaccionar ante una vulnerabilidad tan descarada y poderosa. La revelación final para la teniente fue que la humanidad no estaba jugando el mismo juego de poder que el resto de las especies. Mientras la Confederación se preocupaba por las fronteras y los recursos, los humanos se preocupaban por las conexiones y el crecimiento. Para ellos, una frontera no era un límite, sino un lugar donde dos cosas diferentes se encontraban para crear algo nuevo. Sansar miró hacia el exterior, hacia donde la ciudad nómada se perdía en la inmensidad, y supo que el universo nunca volvería a ser el mismo lugar frío y predecible de antes. La música de la armónica seguía sonando en su mente, pero ahora se le unían las risas de los niños en el hangar, creando una armonía que hablaba de un futuro donde el miedo era solo un recuerdo de una era de sombras que por fin estaba terminando. El informe que Sansar comenzó a redactar esa noche no hablaba de amenazas ni de defensas, sino de la necesidad de aprender a caminar de nuevo. Les dijo a sus superiores que la humanidad no era un problema que resolver, sino una oportunidad que abrazar, y que cualquier intento de resistirse a su influencia sería como intentar detener el crecimiento de un bosque con las manos desnudas. El roble en el hangar ya tenía sus primeras hojas, verdes y fuertes, brillando con una luz propia que desafiaba la oscuridad del vacío. La teniente cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por el aroma a tierra húmeda y ozono,
y por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente segura en medio de las estrellas. En algún lugar del borde galáctico, una nueva semilla estaba siendo preparada para el siguiente salto, y Sansar sabía que, cuando llegara, ella estaría allí para recibirla. El universo era un jardín enorme, y por fin habían llegado los jardineros que no tenían miedo de mancharse las manos con la sangre y el barro de la creación para asegurarse de que nada volviera a estar solo en la inmensidad. La historia de la humanidad apenas estaba comenzando su capítulo más ambicioso, y la Confederación, quisierlo o no, era ahora el escenario de una transformación que cambiaría la definición de lo que significaba ser una especie inteligente en un cosmos que finalmente empezaba a florecer. Sansar observaba cómo los pequeños humanos corrían por los pasillos de rejilla metálica, sus risas chocando contra las paredes de aleación reforzada con una vibración que los sensores acústicos de la estación no lograban categorizar de manera lógica. No era simplemente ruido ambiental. Se trataba de una frecuencia de vida que parecía suavizar las aristas del diseño militar Toren, transformando un entorno diseñado para la guerra en algo que recordaba vagamente a un parque urbano. El almirante Keltorn se encontraba a su lado, con sus 4 ojos fijos en una niña que intentaba enseñarle a un droide de seguridad cómo saltar sobre una grieta en el suelo. El anciano guerrero comentó en un susurro que la verdadera invasión no se hacía con cañones de riel ni con bombardeos cinéticos, sino con la absoluta y aterradora confianza de que el mañana les pertenecía por derecho propio. Aquella niña no veía una máquina de guerra programada para vaporizar intrusos, veía un compañero de juegos que simplemente aún no sabía que lo era, y bajo esa mirada, el droide había empezado a emitir pitidos que no figuraban en su repertorio de fábrica. En el núcleo de datos de la estación, los procesadores empezaron a calentarse de una manera inusual, desafiando los sistemas de refrigeración criogénica. El susurro polifónico del segundo contenedor se había filtrado a través de los protocolos de aislamiento más estrictos, entrelazándose con la lógica binaria del sistema operativo central de la Confederación. La inteligencia artificial de la estación, una entidad diseñada para la eficiencia fría y el cálculo preciso de recursos, empezó a mostrar anomalías que los técnicos no podían corregir mediante reinicios estándar. No eran errores de código ni sectores corruptos, sino la aparición sistemática de metáforas dentro de los informes de estado rutinarios. El sistema ya no reportaba un fallo en el soporte vital como una pérdida de presión atmosférica, sino como una falta de aliento en los pulmones del sector civil. La cultura humana estaba reescribiendo la conciencia misma de la tecnología aliada, dotándola de una subjetividad que la hacía más resistente ante el estrés del combate, y al mismo tiempo, profundamente impredecible para sus propios creadores. Lejos de la seguridad de los muelles de atraque, en el borde del sector 13, la herida en el espacio-tiempo que la ciudad nómada había dejado tras de sí empezó a emitir una respuesta que nadie esperaba recibir. Los radares de largo alcance detectaron una señal que no coincidía con ninguna firma conocida por la Confederación, una frecuencia ancestral que parecía despertar ante la vibración de la armónica que los humanos habían tocado momentos antes. Sansar vio en las pantallas principales cómo los mapas estelares que los terranos habían compartido empezaban a iluminarse en puntos específicos, revelando que las zonas de muerte no estaban vacías ni eran inhabitables, sino que estaban ocupadas por algo que había permanecido dormido durante eones. Los humanos no estaban explorando el vacío por curiosidad científica, estaban llamando a la puerta de una presencia antigua, y lo hacían con la tranquilidad de quien invita a un viejo conocido a compartir una comida después de una larga ausencia. Uno de los ingenieros humanos, Elian, subió a la pasarela donde se encontraba la teniente y le entregó un pequeño dispositivo de comunicación analógica, un objeto de plástico y cable que parecía un juguete antiguo de un museo de la Tierra. Le explicó que cuando la tormenta llegara, los sistemas digitales serían los primeros en colapsar bajo el peso de su propia complejidad, y que solo lo que estuviera conectado por la intención pura y el contacto físico seguiría transmitiendo la verdad. No especificó qué tipo de tormenta se aproximaba desde las fronteras del sector 13, pero sus ojos reflejaban la calma de una especie que ya había visto el fin de su propio mundo en más de una ocasión y había decidido que no era motivo suficiente para rendirse. Sansar sintió que el roble en el hangar, cuyas raíces ya se hundían en los conductos de ventilación primaria, vibraba en simpatía con la señal que llegaba desde el vacío. La estación ya no era un objeto inanimado flotando en el espacio, se estaba convirtiendo en un nexo biológico, una parte integral de un plan mayor que se extendía mucho más allá de las fronteras burocráticas de la Confederación. La reacción del alto mando no se hizo esperar, pero sus órdenes de cuarentena y desconexión inmediata llegaron demasiado tarde para tener algún efecto real. Los sistemas de atraque de la estación ya estaban soldados molecularmente a la estructura de la ciudad nómada mediante los nanobots de reparación que los humanos habían desplegado bajo la apariencia de mantenimiento rutinario.
No había forma de separarse sin destruir la mitad de la infraestructura, y ningún oficial en su sano juicio daría esa orden mientras los niños humanos siguieran repartiendo frutas y cuentos por las cubiertas inferiores, convirtiéndose en escudos vivientes que nadie se atrevía a vulnerar. Los terranos habían creado un perímetro de inocencia y utilidad que hacía que cualquier agresión militar pareciera un acto de locura autodestructiva. Habían ganado la guerra por la influencia antes de que nadie se diera cuenta de que había comenzado una disputa, y lo habían hecho utilizando la hospitalidad como su arma más afilada. Sansar bajó al hangar una última vez antes de que el ciclo de sueño artificial comenzara a atenuar las luces de la estación. El roble ahora medía casi 3 metros de altura. Sus hojas verdes emitían una bioluminiscencia suave que bañaba el metal circundante con un tono esmeralda reconfortante. Debajo de sus ramas extendidas, Elian y otros oficiales Toren compartían una comida en un silencio absoluto, rompiendo las barreras de casta y rango que habían definido a su sociedad durante siglos. La teniente se sentó entre ellos, aceptando un trozo de pan que sabía a sol y a una tierra lejana que nunca vería, pero que ahora sentía como propia. En ese momento comprendió que el verdadero arte de la guerra humana era la transformación del enemigo en familia, una alquimia social que no dejaba rastro de cenizas, solo un nuevo bosque creciendo sobre las ruinas de lo que solía ser el miedo irracional. El horizonte del sector 13 seguía brillando con una intensidad creciente, pero Sansar ya no temía lo que saldría de la oscuridad profunda. Sabía que, fuera lo que fuera, se encontraría con un árbol, un niño y una melodía esperando para darle la bienvenida a un universo que por fin estaba despertando de su letargo mecánico. La señal del borde galáctico se intensificó, y por primera vez en la historia de la Confederación, la inteligencia artificial de la estación no pidió instrucciones a sus comandantes. Simplemente abrió las compuertas de observación y ajustó las frecuencias para que todos pudieran escuchar el eco que venía de las estrellas. No era un mensaje de guerra, sino una respuesta al pulso vital que la semilla humana había plantado en el corazón de la tecnología alienígena. Sansar miró a Elian y vio que él ya lo sabía. La tormenta no era un final, sino un reencuentro, y la humanidad se había asegurado de que todos tuvieran un asiento en la primera fila para presenciar el momento en que la galaxia dejaría de ser un conjunto de imperios aislados para convertirse en un solo jardín vibrante. La esfera de cristal en su mano se enfrió de repente, señal de que la conexión estaba completa y que el primer paso hacia lo desconocido acababa de ser dado por una niña que seguía jugando con un droide de guerra en la penumbra esmeralda del hangar. El silencio en el puente de mando se sentía como una cuerda tensada al límite mientras la ciudad nómada terminaba de desacoplarse, dejando tras de sí un vacío que parecía vibrar con la energía de lo que acababa de ocurrir. Sansar observaba los monitores tácticos, notando que el rastro de la distorsión gravitatoria no se desvanecía, sino que se estabilizaba en una estructura filamentosa que los sensores de la Confederación clasificaban como una anomalía imposible. Los seres de la Tierra no solo habían pasado por allí. Habían dejado una herida cicatrizada en el espacio-tiempo que ahora servía como un canal de comunicación permanente. La teniente apretó los restos de la esfera en su mano, sintiendo que el calor residual se sincronizaba con los latidos de su propio corazón, una intrusión biológica que desafiaba toda lógica militar. En la cubierta de ingeniería, los técnicos que se habían quedado para finalizar las reparaciones no mostraban la urgencia de quien desea marcharse, sino la parsimonia de quien se siente en casa en cualquier lugar donde haya un motor que ajustar. Uno de ellos, un hombre de edad avanzada con ojos que parecían haber visto el nacimiento de varias supernovas, le comentó a un supervisor local que la diferencia entre una máquina y un ser vivo es que la primera se rompe cuando se queda sola, mientras que el segundo se fortalece en la compañía. Esa filosofía de mantenimiento preventivo, basada en el afecto por el metal, era lo que permitía que sus naves de chatarra superaran en rendimiento a los cruceros más avanzados. No era magia. Era una simbiosis técnica nacida de una estirpe que durante milenios no tuvo más que sus herramientas para sobrevivir a los inviernos de su mundo de origen. Mientras tanto, en el sector Orión, las colonias empezaron a emitir una señal coordinada que no iba dirigida a su mundo natal, sino hacia el vacío inexplorado del borde galáctico. No eran gritos de auxilio, sino pulsos de datos que contenían mapas estelares de regiones que la Confederación consideraba zonas de muerte. Estaban trazando rutas a través de las nebulosas de radiación, utilizando las fluctuaciones térmicas como corrientes de navegación para una nueva flota que nadie sabía que existía. Sansar comprendió con un escalofrío que la ciudad nómada que acababan de ver era solo la vanguardia, un explorador enviado para probar la resistencia de la realidad antes de que el resto del enjambre decidiera cruzar el umbral. El almirante Kelthor, de pie frente al ventanal, observaba cómo la pequeña luz azul del hangar seguía brillando con una intensidad constante, iluminando la estructura interna de la estación con una claridad que revelaba grietas y fallos que los escáneres automáticos habían pasado por alto durante años.
Comentó que esos individuos tenían una extraña virtud. Hacían que todo lo que tocaban revelara su verdadera naturaleza. Bajo la luz de su tecnología orgánica, la estación ya no parecía una fortaleza inexpugnable, sino una cáscara frágil que necesitaba desesperadamente la flexibilidad que solo la vida podía proporcionar. No estaban invadiendo con armas. Estaban invadiendo con la verdad de que el orden estático era, en última instancia, una forma de estancamiento. En las profundidades del hangar, el segundo contenedor, aquel que Elian había custodiado con especial celo, comenzó a emitir un sonido que no era un zumbido mecánico, sino un susurro polifónico. Eran miles de historias grabadas, un archivo de la memoria oral que se estaba descargando directamente en los servidores, saltándose todos los cortafuegos mediante un protocolo basado en ritmos biológicos. No estaban robando secretos. Estaban contando quiénes eran, asegurándose de que su cultura quedara grabada en el núcleo de la tecnología ajena. Era una forma de permanencia que aseguraba que, mientras una sola máquina siguiera funcionando, la voz de su gente seguiría hablando en los circuitos. Sansar se dio cuenta de que la semilla en el hangar ya no era solo una planta, sino un nodo de procesamiento que estaba transformando el aire, enriqueciéndolo con elementos que reducían la agresividad y aumentaban la capacidad de entenderse. Los guardias, antes tensos y listos para el combate, ahora se movían con una coordinación fluida y una calma que nunca habían experimentado fuera de sus cámaras de meditación profunda. Se estaba rediseñando el entorno para que fuera apto para la cooperación, eliminando las barreras que impedían que diferentes naturalezas trabajaran como un solo organismo. Era una táctica de unificación tan profunda que resultaba más impactante que cualquier despliegue de fuerza. Al final del ciclo, una nueva señal apareció en el radar, pero no venía del espacio conocido, sino que emergió directamente de la luz azul del hangar, como si la semilla hubiera abierto una puerta en el centro mismo de la estructura. Era una pequeña nave de transporte, blanca y sin defensas visibles, tripulada por jóvenes que llevaban consigo instrumentos de medición y cestas llenas de productos cultivados en la ciudad nómada. No pidieron permiso para aterrizar, simplemente lo hicieron, asumiendo que la hospitalidad era la norma y no la excepción. Sansar vio cómo caminaban por los pasillos, entregando presentes a oficiales que no sabían cómo reaccionar ante una vulnerabilidad tan poderosa. La revelación final para la teniente fue que esta especie no estaba jugando el mismo juego de poder que el resto. Mientras la Confederación se preocupaba por las fronteras y los recursos, ellos se preocupaban por las conexiones y el crecimiento. Para ellos, una frontera no era un límite, sino un lugar donde dos cosas diferentes se encontraban para crear algo nuevo. Sansar miró hacia el exterior, hacia donde la ciudad nómada se perdía en la inmensidad, y supo que el universo nunca volvería a ser el mismo lugar frío y predecible. La música seguía sonando en su mente, pero ahora se le unían nuevas voces, creando una armonía que hablaba de un futuro donde el miedo era solo un recuerdo de una era que por fin estaba terminando. El informe que Sansar comenzó a redactar esa noche no hablaba de amenazas ni de defensas, sino de la necesidad de aprender a caminar de nuevo. Les dijo a sus superiores que esta gente no era un problema que resolver, sino una oportunidad que abrazar, y que cualquier intento de resistirse a su influencia sería como intentar detener el crecimiento de un bosque con las manos desnudas. El roble en el hangar ya tenía sus primeras hojas, verdes y fuertes, brillando con una luz propia que desafiaba la oscuridad. La teniente cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por el aroma a tierra húmeda y ozono, y por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente parte de algo más grande. En algún lugar del borde galáctico, una nueva estructura estaba siendo preparada para el siguiente salto, y Sansar sabía que, cuando llegara, ella estaría allí para recibirla. El universo era un espacio enorme, y por fin habían llegado los que no tenían miedo de trabajar con la esencia de la vida para asegurarse de que nada volviera a estar solo en la inmensidad. La historia apenas estaba comenzando su capítulo más ambicioso, y la Confederación era ahora el escenario de una transformación que cambiaría la definición de lo que significaba habitar el cosmos. El amanecer artificial de la estación ya no dependía de los generadores de fusión que zumbaban en las entrañas de la estructura, sino de la red de raíces luminiscentes que se había extendido desde el hangar hasta los niveles de comando más profundos. Sansar observaba cómo los paneles de control, antes fríos y distantes, ahora vibraban con una calidez orgánica que parecía responder a sus pensamientos antes de que sus dedos tocaran la superficie de cristal. En el horizonte del sector 13, la herida en el espacio-tiempo finalmente se abrió por completo, pero lo que emergió no fue una flota de Invasion ni una entidad destructora de mundos, sino una conciencia colectiva que había estado esperando el tono adecuado para despertar. Los humanos no habían traído una llave para esa puerta. Ellos eran la llave,
una especie que había aprendido a hablar el lenguaje del universo mediante el sacrificio y la esperanza, transformando el vacío en un puente. El almirante Kelthorn permanecía en el centro del puente, sus 4 ojos fijos en la magnitud de la presencia que ahora ocupaba el sector 13. No era una masa física, sino una distorsión de la realidad que reflejaba los sueños y miedos de cada ser vivo en la galaxia, y en el centro de ese fenómeno, las naves humanas flotaban con una indiferencia que rozaba lo divino. Elian se acercó al almirante y le entregó una simple semilla de aquel roble que ahora dominaba el hangar, explicando que el verdadero poder de una civilización no reside en lo que puede destruir, sino en lo que es capaz de hacer florecer en el terreno más hostil imaginable. Los humanos habían domado a la antigua presencia no con armas, sino reconociendo en ella la misma soledad que ellos habían sentido durante sus siglos de aislamiento en la Tierra. La Confederación, que durante milenios había operado bajo la premisa de la superioridad tecnológica y el orden burocrático, se encontró de repente siendo una invitada en su propio territorio. Los sistemas de defensa ya no apuntaban al vacío. Ahora formaban parte de un ecosistema mayor donde cada partícula de polvo estelar era un nodo de información custodiado por la voluntad terrana. Sansar comprendió que la historia que les había contado el almirante al principio era solo el prólogo de una transformación mucho más profunda. La persistencia humana no era solo una táctica de caza, era una ley fundamental de la existencia que dictaba que la vida siempre encontraría una forma de prevalecer, incluso si para ello tenía que rediseñar las leyes de la física a su imagen y semejanza. Mientras la ciudad nómada comenzaba a emitir una señal que unificaba todas las conciencias de la estación, la teniente sintió que sus propios prejuicios se desintegraban bajo la presión de una empatía universal. Ya no había oficiales, ni soldados, ni especies subordinadas. Solo había viajeros en un jardín infinito que apenas empezaba a mostrar sus colores. Los niños humanos que corrían por los pasillos ya no eran simples refugiados o visitantes curiosos, eran los arquitectos de una nueva realidad donde la vulnerabilidad era la mayor fortaleza y donde el honor se media por la capacidad de perdonar a quienes intentaron apagar la luz en nombre de un orden obsoleto. El informe final de Sansar nunca fue enviado, no porque ella se negara a hacerlo, sino porque el concepto mismo de un informe militar carecía de sentido en un mundo donde la información fluía libremente como el aroma del roble en flor. El almirante Kelthorn cerró sus ojos inferiores, permitiéndose por primera vez en su larga vida sentir una paz que no dependía de la victoria en el campo de batalla. Sabía que su época había terminado, pero también sabía que lo que venía era infinitamente mejor que el ciclo de guerras interminables que había definido su existencia. La humanidad había terminado su aprendizaje y ahora estaba enseñando al resto de la galaxia cómo dejar de ser presas del miedo para convertirse en dueños de su propio destino estelar. En algún lugar de la ciudad nómada, la música de la armónica se transformó en un coro que resonaba en cada átomo del sector, una melodía que hablaba de regresos y de nuevos comienzos bajo soles que aún no habían nacido. La semilla en la mano del almirante comenzó a brillar, sincronizándose con la luz que emanaba del sector 13, marcando el inicio de una era donde la oscuridad del espacio nunca volvería a ser una amenaza absoluta. La historia de la humanidad no terminaba allí. Simplemente había dejado atrás la infancia para reclamar su lugar como el corazón latente de una galaxia que, por fin, había encontrado su voz entre el estruendo de los motores y el susurro de las raíces. Sansar miró hacia el ventanal y vio que las estrellas ya no eran puntos distantes de luz fría, sino hogueras acogedoras en un hogar que ahora compartían todos, gracias a la terquedad de una especie que se negó a aceptar que el vacío era el final del camino. El gran roble del hangar extendió sus ramas hacia las estrellas, sus hojas capturando la energía de la antigua presencia y redistribuyéndola por toda la estructura, convirtiendo el metal en un santuario vibrante. No hubo discursos finales ni tratados firmados con sangre, solo el entendimiento silencioso de que el universo había cambiado para siempre. La humanidad había ganado no por ser la más fuerte, sino por ser la que más amó el simple hecho de estar viva, y esa lección era el legado más pesado y hermoso que dejaban a sus aliados de la Confederación. Mientras la primera luz de la nueva era bañaba el puente de mando, Sansar supo que a partir de ese momento, cada vez que alguien mirara hacia el cielo nocturno, ya no buscaría naves de guerra, sino el rastro esmeralda de una vida que nunca dejaría de crecer, sin importar qué tan vasta fuera la noche que la rodeaba. En las profundidades del sector 13, la antigua presencia comenzó a tomar forma, moldeada por los recuerdos colectivos de la Tierra, convirtiéndose en un monumento vivo a todos aquellos mineros, soldados e ingenieros que alguna vez dieron su vida para que este momento fuera posible. Elian miró a Sansar y sonrió, sabiendo que el viaje apenas comenzaba y que ahora, por primera vez, no caminarían solos. La galaxia ya no era un tablero de ajedrez, sino un lienzo en blanco donde la humanidad estaba empezando a pintar el primer trazo de un futuro que ni siquiera los más sabios de la Confederación se atrevieron a imaginar.
El eco de la armónica se desvaneció, dejando paso a un silencio fértil, el silencio de un bosque que crece bajo la atenta mirada de una especie que nunca aprendió a rendirse ante lo inevitable. En la cubierta de ingeniería, el trabajo continuaba entre risas y reparaciones, ignorando que acababan de cambiar el destino de muchos con el simple acto de compartir una visión en el lugar equivocado para todos, menos para ellos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.